Lucas capítulo 18 y verso 8. Dice así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por la oportunidad que tú nos das, bendito Señor, una vez más, de exponernos, Señor, a la palabra tuya, precioso Padre. Señor, una vez más, yo te ruego, precioso Señor, que tú quites todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, precioso Dios, y que podamos una vez más encontrar en tu palabra, bendito Señor, esas verdades que confortan nuestro corazón, esas verdades, oh Dios, que aumentan nuestra fe, esas verdades que nos dan esperanza en medio de cualquier circunstancia, precioso Dios, esas palabras que cambian nuestra vida, Señor, nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, precioso Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús me pongo en tus manos. Úsame como un instrumento de tu gracia, Señor, de tu misericordia, para que nuestras vidas sean ministradas a través de lo que tú nos hablas. En el nombre bendito de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Y quise comenzar con este verso, mis hermanos, que habla precisamente en el contexto de alguien que está insistiendo en oración. Y el Señor hace una pregunta de la cual no encontramos en la Biblia la respuesta. Es decir, no dice ahí, bueno, si habrá o no habrá. Y la pregunta es: cuando el Hijo del Hombre venga, refiriéndose a sí mismo, hace la pregunta y dice: ¿hallará fe en la tierra? Y deja la pregunta en el aire para que cada quien dé la respuesta correcta. Y yo creo que cuando el Señor venga, mis hermanos, habrá la fe realmente será de alguna manera un poco carente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se ha de manifestar en los últimos tiempos, no sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía es simplemente apartarse de la fe, es desertar de la fe. Es decir, yo ya no creo. Yo antes creía, pero ya no creo más. Y qué triste es encontrar personas que a uno le dicen: yo ya no creo. Le contaba a los hermanos anoche que esta semana me tocó estar en dos funerales. Por cierto, ayer me causó un poquito de gracia, le cuento esto entre paréntesis, porque yo venía caminando después de que terminó la ceremonia. Y de repente me para una persona, y tan linda la gente, a veces no entienden bien cómo es el asunto, pero se me acerca y me dice: oiga, ¿usted se dedica a esto de los funerales? Dije, me vio cara de sepulturero, dije yo. Ni ojeras traigo hoy, dije, ¿verdad? Y me dijo: es pastor, me dijo así, ¿verdad? Y le digo yo: no, yo soy pastor, le digo. Qué bueno, me dijo, porque me gustó cómo lo hizo, me dijo. Es que mi suegra ya está grande. De veras, así me estaba diciendo. Mira, en los funerales uno trata la manera de hablar un poquito más natural acerca de la muerte, ¿no? Y uno dice: bueno, esto es algo que realmente algún día va a suceder. Pero nunca me había pasado que con anterioridad ya me estuvieran contratando. Pero bueno. Pero en la debe querer mucho él. Tremendo. Pero en el otro nos encontramos un muchacho que nos decía: yo creo en Dios, yo creo en el Señor, yo creo en Jesucristo, pero no creo en ninguna religión, me decía así. Entonces yo trataba así como de no ser muy, muy duro, pero al mismo tiempo explicarle un poquito. Yo le decía: mira, no hay problema con eso. Yo tampoco, le di a entender, yo no creo tampoco en las religiones, porque lo que yo tengo realmente es una relación con mi Señor, y yo pertenezco a una familia. Y por eso a la familia se le ve, ¿no? Con la familia uno se junta, por lo menos con la más cercana.
Con la familia uno tiene relación. Y ustedes son mis hermanos. A ver, que tengo, como que tengo primos. No es cierto. Ustedes son mis hermanos. Y los hermanos se juntan. Y los hermanos a veces tienen roces. Bajaron los amenes. Sí, tienen roces a veces. Los hermanos a veces tienen problemas, hermano. Eso es totalmente natural, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Si se pelean sus hijos, no es la culpa suya. No puede haber un hijo enojado con usted porque se peleó con el hermano. Entonces no está interpretando las cosas de manera correcta. Entonces yo le trataba la manera de explicarle, junto con mi hermano Humberto estábamos ahí y estábamos tratando la manera de explicarle: hey, tú necesitas congregarte, necesitas seguir creciendo, necesitas seguir alimentándote de la palabra. Pero es curioso cómo algunos, hermanos, de una manera religiosa se alejan de la fe. Yo creo en Dios, pero no en las iglesias. Por supuesto que la fe la ponemos en el Señor completamente, pero no podemos negar que nos necesitamos unos a otros. Hay alguno enfermo, llame a los ancianos de la congregación para que oren por él, para que lo unjan con aceite. ¿Cómo hacemos eso si no existe la congregación? Entonces la congregación no es perfecta, pero Dios es perfecto, y eso usted lo puede asegurar. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Y la incredulidad, hermano, es un mal. Creo que hay una pandemia de incredulidad hoy día, porque los países, hermano, hablaba con un misionero, un iraquí hoy esta semana, y me explicaba cómo es en Nueva Zelanda, porque ahí vive él, y me decía: aquí es terrible la cosa. Y me estuvo comentando algunas cosas que pasan ahí, y me dice: este país era cristiano en su totalidad, era una cosa impresionante la cantidad de cristianos que habían aquí, y todo eso se ha ido perdiendo. Todo eso ha ido disminuyendo. Ahora, hermano, a veces uno como humano no deja como de afligirse un poquito que esto vaya sucediendo, pero luego tenemos que pensar en que la iglesia realmente le pertenece a Cristo, y Él es el que la sostiene, Él es el que la sustenta. Él no se va a quedar sin nadie. Él siempre tiene un remanente, Él siempre tiene la gente que confía en Él, Él siempre tiene las personas que están esperando. Recuérdese del profeta Elías, que decía: Señor, solo yo he quedado. Y el Señor ni mucha atención le puso a eso. Le dijo: no digas que estás solo, porque tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Y Dios siempre guarda un remanente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Asegurarnos que nosotros somos parte del remanente y no parte de los que se van con la apostasía. Tenemos que asegurarnos que nosotros permanecemos en la fe y somos de esos que van a que esperan en el Señor, hermano, que no importan las circunstancias, que no importan los problemas, estamos firmes esperando siempre la mano preciosa de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Ahora, yo quiero mostrarle una historia en la Biblia que yo he predicado en un par de oportunidades acerca de esto. En Marcos capítulo 9 encontramos que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, 3 privilegiados, hermano, que les tocó ver la transfiguración que tuvo Jesús. La palabra transfiguración es la palabra metamorfó. De ahí viene la palabra metamorfosis, que significa cambio. Entonces Jesús se transfiguró en ese lugar, y fue una cosa impresionante, hermano, según lo que narra la Biblia. Porque dice la palabra que Jesús comenzó a resplandecer. Hubo un resplandor en él. Ahora, lo más bonito de todo esto, hermano, es que su resplandor no venía de una luz que le pegaba a él. Por ejemplo, yo aquí, si me paro, brillo, hermano, ¿verdad? Porque hay una luz que me está pegando directamente. Entonces, la luz no es mía, la luz es esa. Me veo un poquito más blanco de lo que soy, pero por esa luz. Sin embargo,
En Jesús no sucedía de esa manera, sino que su resplandor venía de adentro. Lo que Él estaba haciendo era reflejando su naturaleza divina. Esos tres que estuvieron ahí, aparte de Moisés y Elías, que de manera milagrosa se aparecieron también en ese lugar, hermano, de esos tres disfrutaron de ese espectáculo, si lo podemos decir de esta manera, de ver a Jesús como Él brillaba, hermano. Debió haber sido una experiencia pero tremenda, maravillosa, al punto que Pedro dijo: nos quedamos a vivir aquí. Nos quedamos aquí en la presencia. Esto es hermoso, ver a Jesús de esa manera, ver al Señor, ver su divinidad. Y no solamente eso, una vez más el cielo fue abierto y apareció una voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él pónganle atención. Entonces Pedro dijo: hagamos una enramada, hagamos un camping aquí, quedémonos en este lugar. Esto está hermoso, no necesitamos bajar al valle, ¿verdad? Porque estaban en una montaña. Pero hay un contraste entre lo que sucedía en la montaña y lo que estaba sucediendo en el valle. Ahora recordémonos que Dios es el Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles. El Señor estará con nosotros en la montaña, hermano, cuando estamos disfrutando de su presencia, cuando estamos levantando nuestras manos, cuando estamos adorando al Señor, pero también cuando estamos pasando por valle de sombra de muerte, también Él ha prometido que allí estará. Entonces, sea cual sea la circunstancia, el Señor siempre estará con nosotros, porque esa es su promesa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermanos, después de esta extraordinaria experiencia, Jesús desciende al valle para ayudar al necesitado. Eso es algo que el Señor tiene y que la iglesia debe imitar. Qué bonito reunirnos aquí, ¿cierto? Qué bonito adorar al Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte. Oh, qué precioso es cantarle al Señor. Hagamos una enramada y quedémonos a vivir aquí en la iglesia. Pero el Señor dice: no, también hay que bajar a los valles. También hay que ir a donde están los necesitados. También hay que buscar entre los compañeros de trabajo quién está pasando por el valle, y hay que descender. No nos quedemos en la montaña solamente disfrutando de lo que Dios nos ha dado, sino vayamos a aquel que tiene una necesidad, aquel que está pasando por un problema difícil. Entonces Jesús no le hace caso a Pedro, sino que dice: vamos a bajar. Y por supuesto Jesús sabía lo que ahí estaba sucediendo. ¿Qué encontramos nosotros en este escenario, hermano? Lo primero que encontramos, versos 14 y 15, encontramos una discusión, una discrepancia que había entre los escribas. Los escribas eran los encargados. Recuérdense que antes no habían los printers que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Las impresoras, no existían esas cosas. Hoy usted tiene algo en el teléfono y no necesita conectar nada, sino que de ahí de su teléfono se lo tira ahí por internet a la impresora, y la impresora le saca inmediatamente el papel. No existía la imprenta, obviamente. Entonces la palabra la tenían que copiar literalmente. Si se hacían copias de la escritura, tenían que hacerse a mano. Ahora, cuando alguien se pone a escribir la palabra a mano, hermano, se le va a quedar, la va a aprender. Entonces estos escribas eran de alguna manera expertos en lo que decía la Torá, que era lo que existía hasta ese momento, el Antiguo Testamento. Entonces entre ellos y los discípulos de Cristo había una discusión. Véalo conmigo acá en el verso 14. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Cuando Jesús baja, estos están discutiendo. Hay un muchacho que está endemoniado. Hay un muchacho que tiene un mal espíritu. Hay un muchacho que está enfermo ahí. Y los escribas y los discípulos están discutiendo, hermano. A veces nosotros, por estar discutiendo, no hacemos nada realmente.
A veces hay personas que se dedican, y esto lo he dicho en un par de oportunidades y lo voy a repetir, hay personas que se dedican a crear videos y a subirlos a internet para poner a pelear a la gente. Y mire, yo creo esto, pero estos creen esto. Miren este predicador, qué feo es. Bueno, ¿qué le importa, hombre? Dedíquese a predicar la palabra y deje que los demás se encargue el Señor, hermano. Mire, a veces armamos discusiones entre nosotros. Repito esto, por si usted no lo sabía, la gente que hace videos gana dinero de eso. Entonces lo que hacen es picar a los demás que le dan like y que le dan compartir y que empiezan a pasar. Y sí, este hermano se ve puro hermano, pero realmente es diabólico, es satánico. Mírenle los cachos, ya le están saliendo acá. Entonces sacan eso para que la gente le dé like y lo comente, y entonces empieza eso a circular, y eso es una industria. Hay gente que gana dinero de eso. Y a veces nosotros colaboramos, hermano, poniéndonos a discutir con la gente en internet, en lugar de decir vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Vamos a predicar la palabra pura del Señor y vamos a enseñarle a la gente que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él sigue sanando y que Él sigue cambiando, que Él sigue transformando la vida de la gente, y vamos a reflejar a Cristo en lugar de estarnos peleando con los demás, en lugar de estar discutiendo sobre doctrinas, hermanos. Si aquel cree en eso, ese es su problema. Oremos mejor para que el Señor traiga de su luz a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo importante para la iglesia es brillar. El Señor no solamente nos está alumbrando a nosotros de afuera, sino que nosotros también tenemos que experimentar la transfiguración de la que le acabo de hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que la luz nuestra debe venir de adentro. Pastor, y nos vamos a poner así. No, eso no va a pasar. Pero hay palabra en nosotros, y la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir? Cuando yo recibo la palabra del Señor, hay una luz que está entrando en mí. Cuando yo necesito que mi camino sea alumbrado, entonces la palabra del Señor es recordada a mi mente, y es como si yo encendiera el foco, hermano, y empiezo entonces a caminar por el camino correcto y a seguir la ruta que el Señor me está marcando a mí. Pero esa luz no es solamente para alumbrarnos a nosotros y que la gente vea cómo nosotros sí somos salvos, que la gente vea cómo nosotros sí somos felices y nos gozamos en la iglesia. Gloria a Dios si lo pueden ver, pero eso tiene que tener un efecto también en las demás personas. Dios nos ha llamado a nosotros no a estar discutiendo sobre cuestiones, sino a hacer luz a aquellos que necesitan. Número 2, ¿qué encontramos? Un padre desesperado, hermano. Verso 16 al 18. Dice así: Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu, ¿cómo? Mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. La condición de este muchacho, hermano, era terrible, porque era un espíritu mudo el que él tenía. Entonces, por más que le preguntaran: ¿y cómo te llamas? ¿Y quién eres? ¿Verdad? Y como en las liberaciones a veces: ¿y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Y a veces, como dijo un hermano una vez, que pensaron que estaba endemoniado, y estaban diciendo: ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Francisco, dijo él. A fuerza quería que hablara, de plano no hablaba el que pensaban que tenía. Pero entonces, la condición de este muchacho era terrible, hermano. Dice la Biblia que este muchacho lo tomaba este espíritu, lo tiraba al suelo. Es muy posible que esto haya sido una epilepsia, pero la Biblia lo menciona como un espíritu, para que nosotros podamos entender la ilustración de lo que el Señor nos está hablando. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde cada día
más se le mete a los muchachos en la mente que no crean en Dios. Nosotros no nos hemos dado cuenta que a veces con la tecnología ellos tienen acceso a mucha información. Hay cosas que el mundo está tirando ya no a los jóvenes, hermano. Ahora ya va directamente a los niños. Mire, ¿se recuerdan que les hablé de los zapatos satánicos horribles, feos, que el Señor reprenda al diablo? Y al que los creó y al que se ideó esa cosa. Mire, el mundo lo ha tomado con mucha risa. Zapatos diabólicos. Y la gente no ve la gravedad de ese asunto. Yo no conocía a ese rapero. Si no hace sus zapatos diabólicos, yo jamás hubiera sabido quién era. Pero como salió en todas las noticias, hermano, resulta que este hombre se ha metido en las escuelas. Lo han llevado, yo no sé para qué, para que se ponga a ministrar a los niños. Por supuesto, a ministrar al diablo, ¿no? Entonces, hay un video de él donde él está bailando con los niños y es impresionante, hermano, cómo los niños lo siguen. Una cosa tremenda. Entonces, ¿qué sucede? Él tiene un canal en YouTube. No lo busque. Pero él tiene un canal en YouTube donde muchos niños lo están siguiendo, porque se presentó primero como un personaje dirigido a la niñez, a ayudarle a los niños y a que pasen un buen rato, y después le sacó el video horrible ese, que yo no lo he visto, hermano. He visto la noticia y he visto algunas escenas que ponen ahí. Es grotesco, es terrible. Salieron haciendo una parodia de eso donde decían: le hiciste un baile erótico al diablo, porque eso es lo que sale haciendo en el video. Y le dice: sí, pero no era el diablo, era un actor, no era el verdadero. Por supuesto que sabemos que no era el verdadero, pero entendemos el mensaje que quiere enviar a la niñez. Le repito, ya no a la juventud. Están tirándole a la nueva generación, hermano. ¿Para qué? Para que esa generación deje de creer en el Señor. Quieren hacer más popular al diablo para que los muchachos aprendan a seguir al diablo en lugar de seguir al Señor. Hermano, es increíble cómo hay gente que no cree en Dios, pero sí en el diablo. Es increíble. Y eso es lo que están tratando de hacer con nuestros niños, hermano. Si usted tiene niños, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que sus hijos están viendo en el teléfono o en la computadora. Revise de vez en cuando, porque usted se pudiera sorprender de lo que allí hay. Mire, ¿cómo eran nuestros tiempos, hermano? ¿Cómo eran nuestros tiempos cuando nosotros nosotros salíamos a la calle, ¿cierto? A jugar. Porque eso era lo nuestro, no teníamos ni aparatos ni nada, y el carrito de madera que teníamos ya nos tenía cansados. Entonces nos íbamos a la calle y de repente nos alejábamos, hermano, y el papá y la mamá estaban: ¿y qué se haría este muchacho? ¿Y dónde andará? Y ahora que venga va. Y lo esperaban a uno con su premio, ¿verdad? Y le daban a uno una buena, hermano, y ahí uno se le iba quitando esa maña. Esa era la manera de perderse. Hoy día los muchachos ya no salen de la casa, o más bien ya no salen del cuarto. Y usted y yo pensamos que sabemos dónde están. Físicamente sabemos dónde están, ¿verdad? Porque ahí están en el cuarto. Pero si tienen una pantalla frente a ellos, realmente no sabemos dónde andan. No sabemos dónde se han metido. Esa es una ventana al mundo, hermano. A la perdición, a lo que el enemigo quiere meter en sus mentes, y nosotros tenemos que despertar. Nosotros tenemos que entender que así como tenemos un amigo que nos ama, como cantábamos hace muchos años, también tenemos un enemigo que nos odia y que quiere destruirnos a nosotros, y que quiere destruir las mentes de los niños y de los muchachos, hermano. Tenemos que estar alertas ante estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Porque había, hermano, un contraste, una vez más, entre el hijo que estaba en la montaña y el hijo que estaba en el valle. Porque ¿qué pasó cuando Jesús estaba ahí? Se abrió el cielo, el Padre habló y dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen. Y abajo había un padre que decía: este es mi hijo, pero endemoniado.
No amado, sino endemoniado. Aunque lo amaba, obviamente andaba buscando una solución para él. Pero entonces, hermano, en ese valle se encontraba. Jesús reprende a la generación incrédula. Vea conmigo el verso 19, por favor. Dice, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, dijo el Señor. Se enojó el Señor, hermano. Y a mí me llama la atención que el Señor no va directamente al muchacho. La Biblia dice que el muchacho, por el espíritu que tenía, le hacía daño. Y hoy día, hermano, nosotros vemos que hay muchachos lastimándose a sí mismos. Es increíble. Yo le decía a los hermanos anoche que es curioso que están enfocados. Hay que sacar las armas, hay que quitar las armas, hay que quitar todo lo que tenga que ver con eso. ¿Por qué no mejor se le ayuda a las generaciones a que no pierdan su mente? Porque si un muchacho agarra una navaja y se comienza a rayar, eso es algo que no es normal. Hermano, nosotros nos golpeábamos antes, pero por andar en la bicicleta sin frenos, por andar subiéndonos a los árboles. Y no nos subíamos ahí, ahora me voy a subir para golpearme y a darnos en la cabeza. Entonces a mí no se me hace, y no me estoy burlando, no se me hace normal que alguien agarre un cuchillo y comience a rayarse sus bracitos. O sea, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde eso no lo veíamos antes, hermano. Y ahora lo estamos viendo, muchachos que se hacen daño a sí mismos. No pueden estar en sus cabales. Hay algo, yo no estoy diciendo que están endemoniados, aunque sí poquito. Ay, así. Pero lo que estoy diciendo es, hay un espíritu que los está empujando a hacer esas cosas. Entonces hay una solución que nosotros podemos encontrar mucho más permanente cuando nosotros los traemos a Jesús. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante durante el desarrollo de la enseñanza. Pero entonces nosotros tenemos que poner atención que eso no es normal. Y como se vuelve como una epidemia, ¿verdad? Porque a veces en la misma escuela hay muchachos que están haciendo eso y le dicen a los otros: mira, yo cuando me siento ansioso, yo empiezo a... Y esto se siente bien cuando uno lo hace. Qué bien se va a sentir eso, hermano. O sea, no nos cabe en la mente que los muchachos estén haciendo eso. Y sin embargo, eso está sucediendo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Porque ¿dónde está el muchacho? Ahí está en su cuarto. Tiene un espíritu mudo porque casi no habla. ¿Se ha fijado que los muchachos, de veras, hermano, y lo digo con mucho respeto, yo amo los muchachos y yo quiero que haya un cambio en esta generación? Pero ¿se ha fijado que algunos no hablan? ¿Se ha fijado? Le pasan al lado a uno y lo miran así como con: usted ya muy viejo para hablarle, ¿verdad? Y no saludan, hermano. A uno, mi papá veía que yo no saludaba a alguien y así me iba. Entonces, no es culpa de ellos. Realmente no es culpa de ellos. Es culpa de Satanás, que quiere meter este montón de cosas, y muchas veces de nosotros que no nos damos cuenta. Que estamos ocupados en tantas cosas, hermano, que no prestamos atención a lo que realmente debemos ponerle atención. A veces en el matrimonio estamos discutiendo por cosas que no tienen ninguna importancia y se nos olvida que hay un muchacho escuchando esas discusiones. A veces peleando por un montón de cosas o queriendo uno sobresalir sobre el otro, y se nos olvida que hay muchachos, que hay una dedicación. Desde el momento en que usted y yo nos convertimos en padres, adquirimos una responsabilidad de guiar a nuestros hijos. No esperemos, hermano, que todo nos caiga del cielo. Tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo con nuestros hijos, con nuestros muchachos, enseñarles la palabra, enseñarles valores, enseñarles educación y decirles: oye, mijo, saluda.
No la avergüence en frente de la gente, pero después hable con ellos. Oye, mijo, no saludaste. Tienes que aprender a saludar a la gente. Antes nos enseñaban de otra manera. Nosotros ya no golpeamos, ¿verdad? Por lo menos no mucho. Poquito. Pero nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Número 3. Jesús como la única esperanza. Encontramos en este escenario, hermano, a Jesús como la única esperanza. ¿Por qué? Porque los religiosos, los escribas, no habían podido resolver el problema del muchacho. Entonces la religión no es la solución. La solución es Cristo. Los discípulos mismos no habían podido resolverlo. ¿Qué quiere decir eso? No ponga su confianza en un discípulo. Por muy súper que parezca el ministro, no deja de ser un discípulo. No deja de ser un humano normal. Por muy preparado teológicamente o por muy ungido que parezca alguien, no deja de ser un discípulo. Jamás ponga su confianza en un hombre. Póngala en Cristo Jesús. Entonces esa es una enseñanza para nosotros. Mire lo que dice el verso 20 y 21, por favor. Dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. ¿Le ha pasado a usted que a veces usted ora porque algo se arregle y se pone peor? Mire, quien no entiende este principio se va a quedar en el camino. Porque cuando nosotros más nos estamos acercando a Dios, entonces el diablo dice, yo tengo que hacer algo aquí. Y entonces el demonio se pone así como bravo y se pone así agresivo y dice, me voy a apurar a hacer el más daño posible porque están a punto de sacarme de aquí. Entonces cuando usted está orando por su familia, hermano, usted está orando por un hijo suyo, porque, qué sé yo, está en mal camino, usted debe saber que mientras usted más ora, es muy posible, hay una gran probabilidad de que la cosa empeore. Pero no hay que quedarse ahí, hay que seguir clamando. La Biblia dice, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Huirá de vosotros, hermano. El diablo va a tener que huir porque Dios es mucho más grande, porque Jesús es mucho más poderoso que él. Y el diablo tiene que irse. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, dice la Biblia que yo me imagino que el demonio, aunque no hablaba porque era mudo, se ha de haber puesto a pensar, porque tienen esa capacidad. Ahí está Jesús. Momento de irme de aquí. Yo voy a tener que salir, pero no sin hacer el daño. Y dice la Biblia que lo sacudió con violencia. ¿Qué buscaba este espíritu inmundo hacer con el muchacho? Matarlo. Eso era lo que quería. Él no quería simplemente causarle un temblor ahí y que se asustara. Él quería matarlo. ¿Qué quiere el enemigo con nuestros hijos? Matarlos. Si no los mata literalmente, por lo menos los quiere matar espiritualmente. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia no muy buena. Los hijos de los creyentes son realmente el blanco de Satanás. Porque el enemigo sabe que nosotros como padres estamos transfiriendo el conocimiento de Dios hacia nuestros hijos. Por eso es que el diablo ha tomado a nuestros muchachos, hermano, como su blanco principal. Los quiere destruir, los quiere arrastrar hacia el mundo, los quiere sacudir con violencia. Es increíble cómo los muchachos a veces, después de haber conocido a Dios, se alejan. Porque el diablo ha venido para matar y destruir. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y por ende también nuestros hijos. Le repito a usted, si Dios lo ama a usted, también ama a sus hijos. El problema que este muchacho era un problema
espiritual. Jesús le pregunta al Padre y le dice: ¿desde cuándo le sucede esto? Y a mí me gusta lo que el Señor hace con él, porque Jesús no se va directamente al muchacho. Mire, Jesús como Jesús no hacía shows, ni quería hacer una demostración de poder, ni andaba así como que ya vine yo, háganse un lado, discípulos incrédulos, y ustedes escribas no me sirven de nada. Aquí vengo yo y ahora espíritu fuera, vaya, ven, ya lo hice. Qué costaba hacer eso. O sea, Jesús no llegó haciendo alarde de su poder, hermano. Él sabía lo que iba a hacer. Pues dijo: aquí hay algo más profundo que tratar. Aquí hay que tratar con la incredulidad de esta gente. Entonces él se puso a ministrar primero a la familia. Hermanos, si nosotros queremos ver cambios en nuestra familia, tenemos que revisarnos nosotros primero. Porque no nos cansamos, nos volvemos roncos de tanto clamar a veces porque Dios haga un cambio en los demás, pero nunca clamamos por nosotros. Y quizá hay algo que necesita cambiar en nuestras vidas para que entonces haya un cambio. Siempre tenemos que decirle: Señor, revísame a mí, déjame mirarme a mí para ver qué hay en mi corazón, y entonces yo quiero ver el milagro que te estoy pidiendo. Pero entonces el Señor dice: yo tengo que tratar con el Padre. ¿Sabía Jesús desde cuándo le sucedía eso al muchacho, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que lo sabía. Él sabía que se iba a encontrar con esa situación. Él sabía lo que estaba pasando ahí. Pero hace pregunta: ¿para qué? Para que la persona pudiera analizar qué había pasado desde que este muchacho era un niño. ¿Qué hubo en su vida? ¿Dónde fue que este muchacho le empezó a pasar esto? ¿Qué no has hecho como padre como para que este muchacho tenga este problema? Porque lo que hoy día vemos en los muchachos, hermano, y no es que nosotros vamos a estar viendo demonios en todos lados. Este muchacho mío debe estar endemoniado y ahora fuera. No es eso. A veces los espíritus son muy mudos, no dicen nada y parece que todo está bien. Pero como nosotros no nos ocupamos en lo que deberíamos, no nos damos cuenta. Y a veces el enemigo comienza una vez más a atacarlos desde niños. Note, la respuesta del hombre, ¿cuál fue? ¿Desde cuándo le sucede esto?, le dijo el Señor. Desde niño. Entonces había habido un descuido desde niño. No se habían dado cuenta que los espíritus atacaban desde niños. ¿Sabe que hay espíritus que pueden atacar a sus niños? Les acabo de dar un ejemplo de cómo el diablo está tomando en cuenta ahora las generaciones mucho más jóvenes de lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué decimos eso? Porque a veces no nos damos cuenta. ¿Usted no se ha fijado que a veces hay niños que los papás dicen: bueno, nos vamos a ir a la iglesia, y de repente empieza el niño a llorar, hermano? Ya, yo quiero McDonald's, yo no quiero iglesia. Y hay gente que le pide permiso a los niños para venir a la iglesia, hermano. ¿Qué quiere el niño? Parque. Ay, vámonos al parque porque el niño quiere parque. Desde niños. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces son los muchachos los que deciden si nosotros hacemos algo para el Señor o no. Y eso no debe ser así, hermano. Mire, de veras, mientras usted pueda, usted debe decirle a sus hijos: mi hijo, aquí en esta casa somos cristianos, y aquí nosotros vamos a la iglesia, y aquí nosotros servimos a Dios. Así es que vamos a la iglesia, aunque tú no tengas ganas, aunque vayas como el chavo, todo yo, te vas a ir a la iglesia con nosotros, porque aquí adoramos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Mire, nos han quitado el control a nosotros. Yo estoy hablando de un control sano, un control que de veras bendiga y ayude a los muchachos. Yo no estoy hablando de que usted lo cargue como que es un robot y cuidado allá, y no se pare en la ventana, no mire para afuera y a ver esa pantalla para acá. O sea, yo no estoy diciendo eso.
Pero a veces nos han robado el control. ¿Por qué? Porque el mundo les está diciendo a los muchachos que no te digan tus padres qué es lo que tú debes ser, lo que tú te sientas. Eso debe ser. Y por eso tenemos hoy día gente de 60 años diciendo que son una niña de 6. Como sucedió. De veras, mire, eso suena chistoso, pero yo se los platiqué el otro día. En Canadá hay un hombre así, donde dijo, yo soy una niña de 6 años. Y vino otra pareja más enajenada mental y lo adoptaron. Suena chistoso, pero es cierto. Miren, no me lo estoy inventando. Usted lo puede, googleelo. Y va a ver que ahí está el video de la explicación. Y sale el señor vestido de niña y sus padres adoptivos. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que como el Estado ya firmó, y así pinta para acá, tenemos que orar mucho por nuestros muchachos, porque quién sabe qué va a suceder, hermano. Pero en Canadá ya hay una ley donde si la persona dice que eso es, se lo tienen que aceptar. Así que a él le hicieron su acta de nacimiento de 6 años. ¿Y sabe qué? Lo inscribieron en la escuela. De veras, búsquelo para que, yo sé que se me quedan viendo así como, ¿qué película se aventó, pastor? Lo escribieron en la escuela, juntamente con niños, obviamente, de su edad imaginaria, ¿no? Entonces eso es como que, no sé, hermano, no quiero parecer ofensivo, pero de veras el mundo está perdiendo la mente. Gente haciendo cosas que, ¿por qué? Porque el mundo eso es lo que quiere. Y nosotros tenemos que proteger a nuestros muchachos, hermano. Tenemos que proteger a nuestros hijos, que esos espíritus inmundos no vengan a atacar su vida. Es importante que usted haga un examen de cómo usted ha cuidado a sus hijos hasta ahora. Si sus hijos van bien, no lo dé por sentado. Siga trayéndolos a Cristo Jesús. Si sus hijos están pequeños, hermano, gloria a Dios por los niños, por los bebés. Qué preciosos son los niños, hermano. Tenemos que desde pequeños comenzar a protegerlos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ese angelito que hoy nosotros podemos ver tiene el potencial de convertirse en algo muy feo. Esos que usted ve hoy día, hermano, cuando nacieron eran preciosos, eran unos bebés así que decían ajúa, ¿verdad? Ah, no, ajú es la cosa, ¿eh? Es que este era mexicano, vaya. Era mariachi. Desde chiquito decía ajúa. Qué lindo los nenes, ¿no? Pero si no cuidamos, tienen potencial de convertirse de angelitos a ángeles caídos, hermano. Y tenemos nosotros una responsabilidad. Jóvenes que tienen hijos pequeños, hermanos que tienen hijos pequeños, o que tienen en proyecto unos 3, 4, 8, sepan que tienen una responsabilidad delante de Dios, porque ustedes son creyentes, porque ustedes creen en el Señor, y depende mucho de nosotros cómo se vaya a desarrollar el muchacho. Dicen amén. La misión del enemigo, hermano, una vez más, es matar. Juan 8:44, se lo leo yo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los fariseos, y a los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, hay hijos del diablo allá afuera. Dentro de los medios de comunicación, dentro de los que hacen las películas, dentro de los que hacen las series de televisión, hay hijos del diablo. No todos, pero 99.9% son hijos de Satanás, son gente que abiertamente profesan el satanismo, algunos de ellos. Entonces imagínense, ellos son los que están queriendo meter el contenido. Entonces el enemigo quiere matar. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo es un mentiroso.
El diablo, aunque algunos lo están siguiendo, simplemente los tiene engañados. Simplemente les ha ofrecido cosas materiales que se van a quedar aquí. Pero dentro de lo que ellos le ofrecen a Satanás y dentro de lo que Satanás les ofrece, viene también, y no se los ha dicho, una eternidad de perdición, de muerte, hermano. Pero sin embargo, en Cristo Jesús nosotros encontramos vida, vida en abundancia. No solamente aquí, sino que también en la eternidad encontraremos esa vida que el Señor nos ofrece. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo, hermano, quiere incitar a la gente a pecar. ¿Para qué? Para que se destruya a sí mismo. Los vicios destruyen. Un vicio es una manera de suicidarse. Cuando una persona se pone a fumar cigarrillo, por ejemplo, es una manera muy lenta de suicidarse. Tarde o temprano esos pulmones no aguantarán más y se va a morir. Una persona me dijo, es que yo fumo marihuana, me dijo, porque es que sufro de ansiedad. Y yo le dije, el problema es que en esa medicina que tú estás consumiendo, te estás dañando otras cosas. Puede llegar el momento en el que tu cerebro va a dejar de funcionar de manera correcta porque tú estás usando esa sustancia. Entonces el enemigo quiere que nosotros agarremos vicios, hermano. Quiere que nuestros muchachos agarren vicios. ¿Para qué? Para destruirlos, para matarlos. En Cristo es en el único que nosotros encontramos vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay entes demoníacos en la música, hermano. Una vez más, en los medios de comunicación, en todos lados está metido. La clave para nosotros, ¿cómo le hacemos, pastor? ¿Cuál es la solución? Bueno, el Señor mismo lo dijo. Dijo, tráiganmelo a mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar estas cosas o para contrarrestar si ya se nos metieron en problemas? Es traerlos a Jesús. Ahora usted puede decir, sí, pastor, pero ya no me hace caso, ya no quiere venir. Si eso es así, entonces usted tiene que traerlo en oración al Señor. Usted tiene que venir y doblar sus rodillas y decir, Señor, tú dijiste que te trajéramos nuestros hijos a ti. Él no quiere ir a la iglesia, él no le interesa eso por ahora, pero yo creo que tú puedes hacer un milagro. Entonces, en oración de ahora en adelante, todos los días te lo voy a presentar a ti, te lo voy a traer a ti. Señor, tiene un espíritu mudo, tiene un espíritu que lo está destruyendo, tiene todas estas cosas con las que él se está haciendo daño, pero yo te lo traigo a ti porque tú eres la solución. No lo traigo a la religión, no lo traigo a un discípulo tuyo, te lo traigo directamente a ti, porque tú eres el que puedes hacer la diferencia en su vida. Por eso, hermano, esta semana de ayuno yo le invito a usted a que usted traiga a su familia. No importa si sus hijos están bien, gloria a Dios si están aquí, gloria a Dios si vienen a la iglesia, o si están pequeños todavía, tráigalos en oración. Seamos proactivos, vengamos y digámosle, Señor, aquí está mi familia, aquí está mi matrimonio, aquí está mi esposo, mi esposa, lo que sea, traigámoselo al Señor y digámosle, Señor, tú puedes hacer la diferencia, tú tienes poder para liberar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. ¿Qué está causando todo esto? La incredulidad. Si por una razón la gente se va a ir al infierno, hermano, es por incredulidad. ¿Por qué nosotros llegaremos al cielo? Por gracia, pero porque hemos creído, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la incredulidad hace que la gente se pierda, hace que la gente no tenga una visión. Entonces, la fe, obviamente, es la antítesis de la incredulidad. Versos 22 al 23. Dice, y muchas veces le echan el fuego, el Padre una vez más explicando, y en el agua, ¿para qué? Para matarle. Pero si puedes, le dice este hombre a Jesús, hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y a mí me gusta lo que este padre le dice a Jesús,
Porque Él toma también un lugar en la situación que está sufriendo su muchacho. Porque una vez más, muchachos que todavía no son padres aquí, cuando un hijo sufre, también sufren los padres. Eso no lo entendemos nosotros cuando no somos padres. Eso lo llegamos a entender realmente cuando nosotros somos padres. Cuando se enferma un muchacho, cuando qué sé yo, cuando un muchacho está rebelde, el padre sufre. La madre sufre también. Hay padres que recorren las calles, hermano. Yo supe de un hombre que se salía, cuando el muchacho se le había ido, se salía a las calles. No tenía ni idea dónde se había metido su hijo. Él recorría todas las calles tratando la manera de encontrarlo. Y cuando este hombre clama a Jesús, le dice: Señor, si tienes misericordia, no de él, sino si tienes misericordia de nosotros, incluyámonos en la oración y digámosle: Señor, ten misericordia de mí. Sea que ya tenga un problema o que quiero evitarlo, decir: Señor, mantén tu misericordia. Yo sé que si él sufre, yo también voy a sufrir. Yo también voy a sufrir, aunque yo no sea directamente. Eso me va a causar a mí un problema y me va a causar un daño. Haz la diferencia, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre le dijo al Señor: si puedes hacer algo, si tú pudieras, ¿verdad? Pero al que cree, todo le es posible. Le responde el Señor. ¿Por qué, hermano? Mire, este hombre estaba como dudando un poquito. Veamos lo que dice el verso 24. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó. Note, no le dijo, sino que clamó. No solamente le dijo. Y dijo: creo, ¿pero qué? Ayuda mi incredulidad. Entonces, este padre estaba siendo honesto. Le estaba diciendo: Señor, sí creo, pero es que vine con los religiosos y no hicieron nada. Lo traje a tus discípulos y tampoco pudieron, entonces por eso se armó la discusión ahí. Entonces por eso le digo que nuestra confianza debe estar puesta directa en el Señor. Porque a veces nosotros podemos poner nuestra mirada en un hombre y el hombre siempre nos va a decepcionar. O la mayoría de veces nos va a decepcionar. Hay gente que pierde la fe porque un discípulo no hizo lo correcto. Lamentablemente había puesto su fe y su mirada en ese discípulo. Entonces ahí perdió la fe. Por eso es que la Biblia es clara: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces Él le dice: pero ayuda a mi incredulidad. Y nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Debemos ser honestos y decirle: sí, Señor, mira, discípulos me han quedado mal, no me han resuelto lo que yo quería, y eso a veces causa que yo no te tenga fe a ti, que yo no tenga confianza. Los que se han portado mal y yo los he visto, Señor, han causado en mí una incredulidad, pero yo quiero también ser libre de eso. La liberación del muchacho no era solo para él. El padre necesitaba ser liberado. ¿De qué? De la incredulidad. Y a veces nosotros necesitamos ser liberados de la incredulidad porque somos muy emocionales, hermano. A mí cuando alguien me dijo: es que yo no he sentido. No, es que no se trata de sentimiento. Algunos quieren que Dios los ande tocando a cada rato. Ay, aquí estoy, ay, qué rico. Sí, aquí está el Señor. Dios no anda con eso, hermano. Gloria a Dios cuando Él en su misericordia nos toca y sentimos bonito. Pero yo no puedo vivir todo el tiempo esperando que Dios me haga llorar y me emocione, hermano. Porque a veces no me emociona. A veces me deja y dice: es por fe, mijo.
Señor, pero no se ve nada. No, 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 tampoco es por vista, es por fe. Y la fe es una decisión, no un sentimiento. Si fuera un sentimiento, hermano, a veces creeríamos y a veces no. A veces sí y a veces no. Cuando envolvemos las emociones, nos volvemos cristianos emocionalistas, donde creen si está emocionante la cosa. Aleluya, el culto estuvo bueno, hermano, porque cómo se sentía eso cuando los hermanos se ponían a brincar y dan ganas y uno empieza. Gloria a Dios porque danzamos y adoramos al Señor y tenemos esa libertad. Pero eso no es realmente lo que interesa. Lo que interesa es que yo me acerco y sea que salte o simplemente levante mi mano, Dios me está escuchando y está recibiendo mi adoración y mi alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Necesito terminar. Jesús no necesitó de mucho esfuerzo para liberar al muchacho. Mire, yo he visto liberaciones donde la gente se despeina y se cansa y suda y escupe y hace un montón de cosas. Y otro está con su bolsa ahí listo, ¿verdad? Yo aquí no veo nada de eso. Y mire, de veras yo respeto los métodos de cada quien, pero yo no encuentro a Jesús haciendo eso. Encuentro a Jesús por allá. Yo me imagino al muchacho dando brincos allá, va y él hablando con el papá. Pues sí, y cuéntame, ¿desde cuándo es que le pasa esto al muchacho? Y va, él se ve por allá el movimiento. Y él simplemente dice, es que yo necesito tratar el asunto acá. El asunto es con el padre. El muchacho no sabe. El muchacho está en su trance ahí. El muchacho está mudo. Yo necesito arreglar el asunto con el papá. El asunto que Dios quiere arreglar hoy no solamente es con nuestros hijos, por supuesto que quiere hacer algo con nuestros hijos, pero quiere arreglar algo en nuestros corazones, quiere arreglar algo con nosotros. Y entonces, hermano, versos 25 y 26 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole, hasta lo mudo se le quitó, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían que está muerto. Mire qué tremendo. Jesús no solo le dijo espíritu, era sordo y a Jesús lo tuvo que oír, hermano. A veces cuando usted le ha hablado a sus hijos y parece que están sordos, ¿no le ha pasado? Y usted, mi hijo, mira, y parece que no le están oyendo. Pero la voz de Dios la van a tener que escuchar. Solamente hay que tener fe y decirle: Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas las que entren por sus oídos, porque no importa si es espíritu sordo y mudo el que tiene, van a tener que escuchar tu palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Déle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Jesús no los va a dejar ahí, ¿eh? Cuando Jesús liberta, la obra la termina completa. La Biblia dice que este muchacho quedó como muerto ahí, hermano. Y la gente rápido empezó a decir: ya ves, ¿para qué lo trajiste? Hasta se murió. Es más, ya está muerto. Ya ni le pidas a Dios. Ya ese hijo tuyo de plano, ya butaca en primera fila en el infierno tiene. Y hay gente que así piensa, hermano. La gente no va a tener esperanza por tus hijos. El único que tiene y que guarda esa esperanza es uno mismo. Las demás personas mirarán a un hijo, hermano, que está perdido y dirán, pobre. Y antes, ¿cómo iba a la iglesia? Lo llevaba la mamá y mira, hoy muerto espiritualmente. Ya no quiere. Pero eso no es lo que Dios nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos que entender que el Señor no solamente los va a liberar, sino que el verso 27 dice: pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó
y lo levantó, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No solamente va a traer liberación, sino que también lo va a enderezar. Si estaba caminando torcido, le va a arreglar el camino, hermano. Si estaba torcido, él literalmente lo va a enderezar, lo va a levantar, y ese muchacho va a poder caminar siempre en el camino del Señor, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Termino con esto, versos 28 y 29. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y a mí me llama la atención el hecho de que la palabra generación y género son muy parecidas. Entonces, el Señor, cuando se acerca a donde está el muchacho endemoniado, dice: esta generación incrédula. Y a mí me encanta porque Él no va directamente a reprender al demonio. ¿Qué le costaba a Jesús ir y decir: ¿cuál es el problema aquí? El muchacho endemoniado. Ya estuvo, libre. Pero entonces los demás no hubieran aprendido nada. Entonces Él dijo: aquí tenemos que hacer el trabajo completo. Entonces lo que reprende, dice, la raíz de todo esto, de lo que le pasa a los muchachos, es la incredulidad. Por eso es que cuando los discípulos dicen: ¿por qué nosotros no pudimos? Porque ese género solo se acaba con la oración y el ayuno. Cuando usted y yo oramos y ayunamos, nuestra fe se incrementa, nuestra fe crece, y nosotros somos liberados de la incredulidad. Y entonces, hermanos, nos levantamos y agarramos a nuestros hijos, ya sea literalmente o a través de nuestras oraciones, y lo traemos delante del Señor y le decimos: Señor, no importa cuántos brincos está pegando y cómo se está lastimando en este momento, yo creo que tú harás un milagro. Yo soy libre, y porque yo he sido libre de la incredulidad, esto mismo repercutirá en la liberación también de mis hijos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Póngase de pie, por favor.